Hoy, en esta ocasión, nos mandaron a hacer unas repisas en forma de sarcófagos. Créanme que yo nunca pensé que tuviéramos que recurrir a una matemática tan profunda para poder elaborar unas repisas. De hecho, hay algunas formas en las cuales podemos evitar las funciones trigonométricas, pero siento yo que es más complicado. Entonces la cuestión es que nos enfoquemos, que nos empapemos un poquito del conocimiento de las matemáticas para poder fácilmente aplicarla a la figura que estemos haciendo en ese momento. En este caso son los sarcófagos. Pero es muy importante tener conocimiento siempre de la matemática. Todo en la Matrix es matemática y pues ni modo, me guste o no me guste, tendremos que recurrir a algunos conceptos de trigonometría. Tenemos la información que nos mandaron de este ataúd. Tiene 50 centímetros de alto, tiene 34 centímetros de ancho. Y aquí comienza la parte difícil, ¿no? Siento yo, es darle armonía a las medidas, ¿no? Que no te vaya a quedar esto más inclinado o más ancho o esto, o sea, aquí es donde tenemos que imaginar más o menos las medidas para que esto se vea armónico, que se vea como lo que es, como un ataúd. Entonces yo aquí clasifiqué esta medida en estas secciones. Por ejemplo, de este ángulo al siguiente ángulo yo le di 35 centímetros y de aquí de quiebre le vamos a dar 15 centímetros. Entonces ya con esta información ya podemos determinar exactamente cómo encontrar estos tres diferentes ángulos. Entonces para encontrar estos ángulos hay dos formas diferentes de hacerlo que bueno yo conozco. La primera es, ya saben, con tu escuadra falsa solamente haces esto y acomodas la regla en la dirección que te está indicando el ángulo y vas y lo trazas en tu madera y después buscas en tu sierra el ángulo. Pero se puede, sí se puede, pero pues no es lo correcto. También otra de las formas sería también con tu escuadra rápida, obviamente ponerlo donde está el pivote y moverlo en dirección y ya te va a dar automáticamente los grados. Pero hay una razón trigonométrica para que podamos hacer esto más sencillo, sin tanto rollo, sin tanto estarle buscando. Siento yo que se trabaja más, entonces podemos hacerlo con las razones trigonométricas, en la forma adecuada, la más exacta y la más rápida, ya cuando dominas las fórmulas. Y después de haber dicho todo lo anterior, yo aquí hice una plantilla, ya obviamente con las medidas que nos proporcionaron. Aquí la cuestión y lo más difícil es acomodar las medidas, desplantar correctamente de modo que esto se vea estético, se vea correcto y parezca lo que es un ataúd. Entonces aquí yo consideré que estaba perfecto darle hacia el primer ángulo una altura de 35 centímetros y ya después del quiebre 15 centímetros. Ya de ustedes dependerá su gusto, si lo quieren recorrer más delgado, lo quieren hacer más ancho, más chaparro, más alto, ya esa consideración, pero yo en mi caso yo consideré estas medidas y se ve estéticamente perfecto. Pero bueno, la cuestión es que tenemos un ancho de 34 centímetros. Yo en esa plantilla lo que hice fue medir de nuestro canto hacia esta parte 17, lo que es el centro o lo que equivaldría a la mitad de los 34. Yo aquí marco los 17 y de esta marca de los 17 solamente sacar el centro para determinar este ángulo. Entonces yo aquí le di 8,5, marcamos y de este lado venimos a la altura que yo consideré 35 centímetros, marco los 35 centímetros y tiro la primera línea y obviamente la otra. Entonces aquí ya nos da un excedente de 8,5 por todos los lados. Entonces aquí ya con esta información, entonces ahora sí ya podemos determinar qué ángulos y sobre todo a qué distancia tenemos que mover nuestros cingletes. Pero ya con esta información podemos comenzar a trabajar. Últimamente se ha puesto muy de moda hablar de funciones trigonométricas, pero ¿cómo llegamos a determinar que para este ejemplo necesitamos trabajar con funciones trigonométricas? Bueno, siempre que se hable de funciones trigonométricas es porque vamos a trabajar con triángulos rectángulos. En este caso aquí tenemos un triángulo. Obviamente aquí yo ya lo tracé con el canto, un triángulo imaginario. Y es un triángulo rectángulo porque forma un ángulo de 90 grados. Entonces si imaginamos
Este triángulo rectángulo, si hacemos la otra parte, ya estamos formando un rectángulo. Es por eso que determinamos que tenemos que trabajar con funciones trigonométricas. Bueno, lo primero que tenemos que conocer para trabajar con las funciones trigonométricas es saber los nombres de las partes de este triángulo rectángulo. Ya sabemos que a la parte más larga de este triángulo rectángulo la vamos a llamar hipotenusa. Y en este caso vamos a buscar este ángulo. Entonces esta parte del triángulo rectángulo la vamos a llamar cateto adyacente. Y a la parte que está enfrente de nuestro ángulo la vamos a llamar cateto opuesto. Ya sabiendo esto, entonces sí vamos a ver qué función aplica para encontrar los ángulos y sobre todo saber a qué medida tenemos que colocar nuestro inglete. Bueno, maestros, cabe resaltar que una función trigonométrica sirve para encontrar cuánto mide un lado y también para encontrar un ángulo dentro de un triángulo rectángulo. Bueno, maestros, ya después de todo este razonamiento, vamos a encontrar este primer ángulo. Aquí recuerden que el lado más cercano al ángulo se llama cateto adyacente. Al lado que está enfrente de nuestro ángulo es el cateto opuesto y la parte más larga es la hipotenusa. Pero otra cosa que es muy importante es saber que los nombres cambian según el ángulo que estemos buscando. Entonces vamos a repasar un poco las funciones trigonométricas. En este caso vamos a ver el seno, el coseno y la tangente. Entonces el ángulo del seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno, su ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces vamos a ver qué fórmula es la que aplica. Solamente lo que tenemos que hacer es cambiar los valores. Bueno, aquí vemos que la única que nos cuadra es la tangente. Entonces vamos a trabajar con tangente. Tenemos que buscar el lado. Aquí nos dice el cateto opuesto, que en este caso viene siendo vemos que mide 35. Entonces aquí lo que hacemos es solamente cambiar los valores. Ponemos 35 entre el cateto adyacente, que viene siendo 8.5. Ya después de haber cambiado los valores, lo único que tenemos que hacer es recurrir a una calculadora científica, o en este caso a nuestro celular, y hacer la división con la tangente inversa. Y nos da como resultado 76.3. Entonces en esta parte tenemos un ángulo de 76.3. Pero tenemos que dividirlo entre los dos recortes. En el resultado que nos dé esto entre 2, y nos da un total de 38.1 grados aproximadamente. Entonces tenemos que colocar exactamente nuestro inglete a 38.1 grados. Y si fuera el caso que dudarías de todo esto que estamos hablando, pues haz un ejemplo, haz una muestra. En este caso yo ya la recorté y veo que cuadra perfectamente con mi plantilla. Eso quiere decir que entonces la matemática es perfecta y no vamos a tener fallas. Entonces vamos a buscar el siguiente ángulo a continuación. Bueno, ahora vamos a buscar este ángulo. Recuerden que el nombre de los lados cambia según el ángulo que estemos buscando. En este caso vamos a buscar este ángulo. Aquí se ponen al tiro porque ya aquí ya es otro ángulo el cual vamos a trabajar. En este caso vamos a buscar este ángulo. Entonces ya este lado ahora se va a llamar el cateto adyacente. Y este va a ser el cateto opuesto. Y esta no va a dejar de ser la hipotenusa. Bueno, entonces recurrimos nuevamente a nuestra fórmula y vemos y determinamos que también es una tangente igualmente a la inversa. Pero en este caso, como ya cambiaron los nombres de los lados, entonces ahora tenemos que buscar cuál es el cateto opuesto y dividirlo entre el cateto adyacente. Como ya sabemos que el lado más cercano al ángulo se llama cateto adyacente, ahora este lado pasa a ser el cateto adyacente y este pasa a ser el cateto opuesto. Ya saben, solamente cambiamos nuevamente los valores y vamos a hacer esto, ¿no? Vemos que el cateto opuesto viene siendo 8.5 y el cateto adyacente pasa a ser los 35 centímetros. Y ya en la calculadora nos da como resultado 13.6 grados aproximadamente. Entonces esta pieza o este recorte vamos a colocar nuestro inglete a 13.6 grados. Aquí no lo vamos a dividir entre 2 porque esta parte de acá ya es otro asunto.
Antes de continuar con este video, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que nos dejen un comentario y sobre todo que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos algún video. Y también, si tienes a bien, pues dejarnos un like. Y pues sin más por el momento, continuamos en el video. Ya ahora vamos a determinar este ángulo, vamos a determinar cuánto mide. Entonces para esto otra vez tenemos que explicar los lados. Espero que ya a estas alturas ya se haya comprendido que esta viene siendo el cateto adyacente porque está más cerca del ángulo. Este viene siendo la hipotenusa y este ahora pasa a ser el cateto opuesto. Venimos a la fórmula de tangente y vemos que cateto opuesto es igual entre cateto adyacente. Entonces aquí ya sabemos que el cateto adyacente mide 15. Y el cateto opuesto mide los 8.5. De nueva cuenta recurrimos a nuestra calculadora y ponemos ahí en la calculadora científica, ponemos tangente a la inversa y sacamos esta división. Y nos da como resultado 29.5 grados. Entonces vamos a acomodar nuestro inglete, vamos a cortar esta pieza a 29.5 grados el inglete. Sacamos esta pieza y vamos a medir la longitud para poder determinar ahora este siguiente ángulo. Recuerden que ya con esta información que tenemos, la mitad del sarcófago, ya podemos replicar las siguientes piezas para ahora sí poderlo armar. Para las personas que se están preguntando que por qué utilizamos esta función tangente y la aplicamos a todo nuestro ataúd, lo que pasa que las demás funciones aplican si tuviéramos información de la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es la parte más larga y no tenemos información al respecto. Es por eso que ninguna de estas dos aplicaría a este ataúd. Entonces es por eso que la única que aplica es la tangente. Pues Masters, ahora vamos a sacar el último ángulo ya para completar este ataúd. Entonces ahora, si vamos a buscar este ángulo, ahora este lado del triángulo rectángulo pasa a ser el cateto adyacente porque está más cerca de nuestro ángulo. Y este pasa a ser el cateto opuesto porque está enfrente de nuestro ángulo. Entonces aquí vamos ahora a aplicar esta función trigonométrica en tangente, igual es a la inversa. Ahora vemos que el valor cateto opuesto viene siendo 15 en este caso, entre el cateto adyacente que viene siendo 8.5. Y nos da como resultado 60.4 grados. Entonces aquí tenemos una apertura de ángulo de 60.4 grados. Y esto lo tenemos que dividir entre 2, es la medida que tenemos que poner nuestro inglete para poder sacar estas dos piezas. Y así es como completamos ya nuestro ataúd. Solamente vamos a replicar estas piezas para completar ya las piezas faltantes de nuestro ataúd. Y pues vamos a cortarlo rápidamente a la sierra. Ya con esta información apuntamos en un cuaderno nuestros ángulos y solamente pasamos directamente ya a cortar nuestras piezas. Bastante, aquí yo ya corté mis listones, los corté a 7 centímetros de ancho. Estamos trabajando con madera de pino labrada a 22 milímetros de grueso. Entonces aquí ya lo que tenemos que hacer solamente es ir sacando y copiando nuestros ángulos para ponerlos en el inglete y entonces sí ya comenzar a armar este hermoso ataúd. Pues maestros, ya cortamos nuestras piezas y chequen, todas nos casaron perfectamente porque aplicamos estas funciones trigonométricas a esta repisa y pues nos quedan obviamente ángulos perfectos. Y aquí ya solamente vamos a poner una división o un entrepaño, ya sea el caso, el tamaño en que tú lo vayas a hacer, puedes ponerle 1 o 2 y pues ya, ahí es cuestión de tu ingenio, pero prácticamente así es como nos quedó ya esta repisa, siguiendo las funciones trigonométricas aplicadas a la carpintería.
Pues maestros, así es como nos quedó esta repisa en forma de sarcófago. Chequen, quedó muy bonito. Ya solamente le vamos a preparar para aplicarle el barniz, pero esta es la idea, ¿no? Que ustedes puedan lograr estos trazos, que puedan lograr esas figuras con simples funciones trigonométricas. Aplicar la matemática en la carpintería te va a facilitar el trabajo. Entonces, solamente es cuestión de razonar las funciones trigonométricas y ya después dejan de ser complejas. Entonces, ahí les dejo esta idea. Si ustedes quieren emprender un negocio, esto es lo que está de moda. Hacer repisas, no tan solo de esta forma, sino que puede ser triángulos, puede ser rectángulos, puede ser octágonos, puede ser lo que tú gustes, ya dominando la matemática. Pues ahí les dejo este consejo. Si tú quieres emprender un negocio, esto es lo de moda. Y también pueden crear desde ese tamaño hasta las imágenes que les dejo aquí a continuación de un sarcófago más grande que hicimos. Pues amigos, ahí estamos en contacto. Cuídense y sobre todo espero que les funcione y que les sirva este video en un proyecto nuevo. Ahí estamos. Saludos desde Nezahualcóyotl.